Bueno, en este video vamos a trabajar un poco con la parte de macros en Excel y serían macros pregrabadas o macros automáticas. Para ello hemos generado un pequeño formulario de ingreso de estudiantes en el cual hemos validado algunas celdas. Pasó el año, solo vamos a manejar 2 años. Los nombres y apellidos no están. El número de cuenta tiene el valor inicial de 2006-11001, que es el primero que podríamos definir dentro de un rango de tiempo, y va a tener como máximo el 2016 9939. Ese es el que nos va a permitir, lo podemos ver en la parte de validación. Esos son los números, lo dejamos como un número entero y lo dejamos entre estos dos valores. La edad la hemos validado también como un mínimo de 16 y un máximo de 100 valores enteros permitidos. El sexo también lo hemos definido como validado. La carrera, las 5 carreras que cuenta la universidad, los 4 periodos al año que maneja de estudios, y hemos definido las mismas clases. En este caso son 7 clases en las que ustedes van a escoger una de las 7. Y en otra hoja tenemos la tabla donde vamos a ubicar todos los valores. Esos son donde vamos a ubicar todos los valores. Entonces tenemos nuestro formulario. Vamos a llenarlo. Vamos a decir que somos del año 2016, perdón. Vamos a poner ese. Vamos a poner un nombre. Vamos a definir una edad. El sexo, en este caso, es masculino. La carrera vamos a definir que está estudiando sistemas computacionales. Y el periodo en el que está, vamos a poner el tercero. Para las clases vamos a establecer un formato condicional para el caso que la persona ni ella escogiera la misma clases en más de una de la selección de las clases. Para ello vamos a ir seleccionando cada una de las fórmulas, de las celdas, perdón, y nos vamos a ir a la viñeta Home y vamos a establecer un formato condicional. Vamos a generar una nueva regla, vamos a definir por una fórmula y vamos a establecer que con OR, porque vamos a poner más de una opción en la cual nos tiene que definir que realmente ocurre. Con una de las dos que ocurre es suficiente. Vamos a definir que esta celda sea igual a esta. Ese es el primer caso. Y el otro caso es que esta celda sea igual a la de la clase 3. Como debemos establecer cuál es el resultado, debemos definir no solo la fórmula, sino que también el resultado. Vamos a definir lo que es que se ocurra cuando sea verdadero. Y en ese caso vamos a poner que el relleno sea en rojo para que realmente se note que es un error. Y la fuente la vamos a dejar tachada. ¿Ok? El color lo vamos a poner en blanco. Con ello vamos a definir que realmente tenemos un error. Le ponemos OK, así se va a ver. Y lo vamos a dejar OK. ¿Ven? Nos muestra que un error. Quiere decir que aquí tenemos igual. Si lo cambiamos, no está igual, tiene el formato normal. Si seleccionamos y queda igual, entonces nos muestra como un error. No podemos seleccionar eso. Lo mismo vamos a hacer en las otras dos. Vamos a establecer una nueva regla. Siempre por una fórmula. Siempre va a ser la fórmula OR, porque son de cualquiera de las dos opciones, una tiene que ser verdadera para que se ejecute. Siempre la que estamos validando, esta es la primera, tiene que ser igual a esa. O clase 2 va a ser igual a la clase 3. El resultado tiene que ser verdadero. Y vamos a poner el mismo formato, blanco y el relleno en rojo.
mismo formato. Ok, cambiamos, no tiene el formato. Ponemos, sí tiene formato. Lo mismo vamos a hacer con la tercera. Nueva regla, usar una fórmula. La fórmula va a ser OR, que va a ser en este caso que la clase 3 sea igual a la clase 1, o que la clase 3 sea igual a la clase 2. Nos tiene que volver verdadero. Nos va a devolver verdadero con cualquiera de las dos que sea verdadero. El formato siempre relleno en rojo, tachado, letras blancas. Nos clic OK, así se verá. Le damos OK. Entonces esto ya nos muestra un error porque venimos viendo las cosas normales. Vamos a cambiarle un poquitito aquí el tamaño, lo vamos a dejar a 30. Ambas. Ok, entonces seleccionamos una. Y ahora sí, ya no son iguales y está el formato normal. Entonces en nuestra base de datos vamos a tratar de darle un buen espacio. Lo mismo la carrera y las clases. El periodo, pues no es un número, no hay ningún problema. Lo mismo el sexo, es una letra, la edad es un número, el año es un número, no es muy grande, pero podemos cambiarlo un poquitito. Vamos a ponerlo a 10. El número de cuenta es un número un poquitito más grande, lo podemos dejar en 20. Y esa es nuestra base de datos. Quiere decir que cuando nosotros le demos clic a un botón guardar aquí, nos tiene que guardar acá, en esta base de datos. Para poder generar macros, debemos tener activada la viñeta developer, desarrollador o programador. En caso que en su computadora no esté habilitado, entonces nos vamos a ir a la viñeta file, en la sección options, define customize ribbon, y aquí es donde tiene que estar activado developer. Le dan check, lo van a encontrar probablemente así. Sin check, les dan check y luego le dan clic en OK y ya les aparece la viñeta developer. La viñeta developer tiene 5 secciones. La parte de codificación, donde vamos a poder generar las macros y editarlas. La parte de complementos que se necesiten para poder establecer el código y conexiones. La parte de los controles de formularios, las propiedades que puedan tener cada uno de sus controles. Parte de XML que va a definir los recursos importados para Excel, el manejo de datos, y el panel del documento, en el cual vamos a especificar algún tipo de dirección o propiedades para nuestro documento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar los controles. Tenemos dos tipos de controles: controles de conexión de base de datos y la parte de controles de formularios con conexiones en la misma hoja. Entonces, estos se definen en la parte de diseño y los otros no, se definen de manera normal. Entonces, vamos a agregar aquí el primero, que es un botón. Vamos a insertar nuestro botón. Sin soltar el clic, definimos el tamaño. Nos va a pedir que definamos un nombre para una macro. Nosotros no vamos a darle cancelar porque hasta después vamos a generar las macros. Ya tenemos nuestro botón. Le damos doble clic sobre el texto y vamos a cambiarlo y vamos a poner, el primer botón va a ser guardar. Podemos cambiar el formato en la parte de edición, bueno, no nos permite. Vamos a dejarlo así, el botón guardar. Lo copiamos y lo pegamos varias veces para poner los otros botones que necesitamos. Vamos a tener un botón guardar, un botón borrar y los botones de formato. Vamos a ubicarlos
con Shift los seleccionamos todos para poder alinearlos. Vamos a alinearlos, distribuirlos horizontalmente. Los vamos a alinear en la parte superior. Ya tenemos nuestros botones. Entonces dijimos que íbamos a tener uno que iba a decir guardar, le damos doble clic, cambiamos el texto. Le podemos dar doble clic porque no tiene una macro asignada. Ya cuando tenga una macro asignada tenemos que darle clic derecho para poder editar texto. Entonces este va a ser formato 1, el otro va a ser formato 2 y el último va a ser formato 3. Vamos a establecer 3 tipos de formatos de texto para nuestro formulario. Tenemos la parte de borrar, que nos va a dejar todo el formulario en blanco, y tenemos la parte de borrar, que nos va a borrar todos los datos que tengamos aquí en nuestra base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la viñeta desarrollador y comenzar a generar una macro. Y ahí vamos a darle clic en record macro o grabar macro. Le ponemos el nombre de la macro que va a ser guardar. El short cookie lo dejamos en blanco porque no va a ser por combinación de teclas que vamos a activar la macro, sino que a través de un botón. En la descripción le vamos a poner guarda valores del formulario en la base de datos. Luego le vamos a dar clic en OK. A partir de que le demos clic en OK, todas las acciones que ejecutemos en la hoja van a quedarse guardadas como actividades de la macro o como rutinas de la macro. Recuerden que las macros son para actividades repetitivas o rutinas repetitivas, entonces hay que tener cuidado para que no nos guarde rutinas que no son parte de nuestra macro. Le damos clic en OK. Lo primero que hacemos es irnos a la base de datos. Seleccionamos la celda donde vamos a comenzar a guardarlo. Vamos a dejar una en blanco para que no nos copie el formato del encabezado. Le damos clic en insertar. Le vamos a dar clic en donde dice Cheat Rows para generar una nueva fila, que es la opción de poder generar un nuevo registro. Le damos clic, aunque no veamos el cambio, que todo está en blanco. Nos movemos al dato del formulario, copiamos, control C, el número de cuenta, nos vamos otra vez, seleccionamos y le damos pegado especial solo valores para que no nos pegue el formato. Nos vamos con el año, lo mismo, copiamos, control C, vamos al formato de la base de datos y pegamos solo valores. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los valores de nuestro formulario. Siempre en la misma fila que hemos agregado. Es una en blanco y luego la fila. De esta forma no nos pega las validaciones porque no nos interesa. Nos interesan nada más los datos. Vamos a la carrera. Siempre pegar solo valores. Un periodo. Esto es mecánico. No hay, como pueden ver, es una acción repetitiva. Es de copiar y pegar. Clase 1. Vamos a la clase 2. Siempre solo valores. Y la clase 3. Siempre solo valores. Cuando ya hemos terminado de pegar, nos regresamos al formulario, presionan Escape para poder desactivar el modo de copiado y seleccionamos el número de cuenta, que es donde debe quedar el cursor ubicado, que es nuestra primera celda de edición. Nos regresamos a la viñeta de Developer y le damos clic donde dice Stop Recording, no tiene el cuadrito azul. Con eso cerramos la edición de la macro.
Luego nos vamos al botón a donde queremos asignarlo, botón guardar, y damos clic derecho, asignar macro, y seleccionan la macro, en este caso es guardar. Le damos clic en OK. Y luego ahora vamos a guardar nuestro formulario ya con macro. Le vamos a dar clic en guardar. Como siempre definen el nombre y luego hay que cambiar el tipo. Ya no es un libro normal de Excel, sino que es un libro con macros habilitados. Excel Macro Enable Workbook. Y le damos clic en salvar. Y ya con ello tenemos habilitado. Si le damos clic en el botón guardar, nos tiene que guardar los mismos datos que tenemos aquí. Nos vamos a la base de datos y ven, nos copiaron todos los datos y nos generó un nuevo registro, siempre dejando la primera fila en blanco.